Y ahora sí. Ya. Bien, chicos, llegamos a nuestro último tema, sistema endocrino. Para mí, este sistema endocrino representa o devela, podríamos decir, devela el misterio de cómo funcionan nuestros órganos, ¿no? Recuérdate que al nacer, ¿no? Al nacer tienes órganos muy pequeños, tienes todos los órganos, sí, pero son muy pequeños. Algunos inclusive no funcionan en ese momento, como por ejemplo los ovarios, ¿no? En una bebé recién nacida, ¿no? Sus ovarios no funcionan. ¿Por qué? Van a estar inactivos hasta la pubertad, ¿no? En los varones igual, los testículos tampoco no funcionan. Por tanto, esos órganos son bien pequeñitos, ¿no? Con el paso de los años, en el proceso del desarrollo, pues van a experimentar cambios, ¿no? Y todos esos cambios están relacionados con las hormonas, ¿ya? Nuestra vida es 100% el resultado de nuestras hormonas. ¿Sabías tú que cuando estás estresado, hay una hormona que controla y que gobierna tu cuerpo? Y en base a esa hormona tú actúas. ¿Cuál es la hormona del estrés, chicos? Cortisol, exactamente. Ese cortisol en situaciones de estrés, o sea, puede ser muy bueno, pero también puede generarte un estrés continuo y generarte desórdenes, ¿ya? Normalmente, ¿cómo se activa el cortisol? Me dice, si por ejemplo un día tú has estado concentrado en tus clases, estás repasando y no, ni tienes hambre. Entonces me dice, ¿cómo tu cuerpo puede seguir resistiendo, puede estar motivado, sigue leyendo, sigue practicando sus ejercicios, pero no ha comido? Ya. La respuesta es que el cortisol, me dice, está liberando todas aquellas reservas energéticas que tú tienes y esas reservas de energía están alimentando a tu célula. Y eso es muy bueno, eso es muy positivo. ¿Ya? Entonces, cuando tú estás bajo estrés, por ejemplo, esta semana, tal vez algunos no tienen sueño, ¿no? ¿Y por qué? Porque están enfocados y quieren repasar aquello que les falta. ¿Ya? ¿Quién les otorga esa glucosa necesaria para mantenerse despiertos? Pues es gracias al cortisol, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Hay etapas en nuestra vida en que se produce el distrés. El distrés es un estrés exagerado. Es un estrés cuando no deberías. Ya. Por aquí a Angie le ocurre algo muy opuesto. Me dice que cuando está estresada a ella le da sueño. Ya. Puede ser, puede ser que en algún, digamos, en algún aspecto de nutricional, tal vez te falta algún tipo de nutriente. Ya. Puede ser que en el aspecto motivacional no te guste lo que estés haciendo. ¿Ya? Y por eso es que tu cuerpo reacciona de esa forma. Si a ti te da hambre, sí, por lo general, si te da hambre está bien, ¿ya? Eh, Cuando te da hambre, lo ideal, o sea, qué significa el hambre en este caso? El hambre, me dice, es como la manifestación de que tu cuerpo está pidiendo glucosa, ¿ya? Pero también puede estar pidiendo agua, ¿ya? Y también puede estar pidiendo proteínas, ¿ya? Entonces, cuando tú sientes hambre, lo primero, o sea, es más fácil adquirir un alimento que sea dulce, ¿ya? Te comes, no sé, a ver, una barra de chocolate, por decir, y ya, se satisface. Pero esa energía que te da la barra de chocolate es muy cortita, ¿ya? Entonces, lo ideal es que primero vayas por un vaso de agua, ¿ya? Un vaso de agua, simple, para satisfacer, si es que esa hambre es por sed, ya, agua. Ya, si sigues teniendo hambre, comas algo con proteínas. Ya, ¿qué puede ser? A ver, queso, yogur, huevos, frutos secos. ¿Ya? Y si después todavía de eso sigues teniendo hambre, recién recurres a lo que es azúcar. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos estresados? Dice, ya, a algunos les quita el hambre, a algunos no. En el caso, si te aumenta el hambre, tienes que elegir alimentos que no te vayan a engordar. ¿No? En mi caso, yo te digo que he elegido muy mal, chicos. Yo he elegido muy mal. Escogía los chocolates. Ya, me encantan los chocolates, entonces agarraba chocolate, chocolate, chocolate. Aparte de que el chocolate también ayuda a generar la serotonina y te sientes más feliz. Entonces, ¿qué pasó?
empecé a aumentar de peso, ¿no? Y ahorita estoy con sobrepeso. Entonces, buscando, ¿no? Libros que me ayuden, pues, a entender por qué tenía esa afición por el chocolate, me encuentro con esa información, ¿ya? El cortisol desencadena ciertos cambios en tu cuerpo que a veces pueden ser opuestos a los que tú usualmente estás acostumbrado. Tal vez persona que no come mucho, cuando está bajo estrés, empieza a comer y a devorar de todo, ¿ya? Pero por eso hay que saber elegir qué alimentos darle para que tu energía permanezca con más tiempo, ¿ya? Otros pierden el sueño bajo estrés, otros tienen mucho sueño, como me comentaba acá su compañera. Ahora, cuando tú tienes sueño y estás estudiando, mejor te duermes. Te duermes bien, sin culpa, pero con la finalidad de que al día siguiente te levantes con ánimo, ¿ya? Y mucho tiene que ver, pues, si eso que estás estudiando te gusta o no. Si no te gusta, pues vas a estudiar con desgano, con flojera, renegando, y eso no es lo correcto, ¿ya? Entonces también elijan, ¿no? Eh, Cursos que les puedan motivar, y si algún curso no te motiva, busca otra estrategia, pero no que no sea estudiarlo de muy de madrugada ni de muy noche, porque te vas a dormir, ya que naturalmente ese curso para ti es detestable, ¿ya? Bien, chicos, hablar del sistema endocrino también nos tiene que recordar que este es un conjunto de órganos, está formado por un conjunto de órganos cuya función es producir hormonas, ¿ya? Las hormonas son conocidas como mensajeros químicos. Estos mensajeros se trasladan desde el lugar de producción hasta el lugar donde van a actuar, ¿no? Por lo general son células donde actúan. Para llegar hasta el lugar donde tienen que actuar, tienen que ser transportados por la sangre. Y debido a que las células que producen las hormonas vierten, ¿no? Estas hormonas al interior de la sangre, se conoce como secreción interna, ¿ya? Entonces, el sistema endocrino me dice, sistema es un conjunto de órganos que tienen una misma función. ¿Cuál es su función? Producir secreciones internas, ¿ya? La palabra endocrino significa endo, interno, crino, secreción. Sistema de las secreciones internas. Eso es lo que literalmente significaría sistema endocrino. Ahora, dentro de este sistema tenemos órganos. Pero estos órganos se van a diferenciar en dos bloques, ya que se distinguen en algo bien pequeño. Ya, los órganos del sistema endocrino, llamados glándulas endocrinas, tienen una función exclusiva y es la de producir hormonas. Ya, entonces, la hipófisis produce hormonas. Esa es su función exclusiva, no tiene otra función más. La pineal, por ejemplo, esta glándula pineal se encuentra en el cerebro, ¿no? En la base del cerebro y produce melatonina, ¿no? ¿Qué hace la melatonina? Te hace dormir, ¿ya? Es la hormona del sueño. Es la hormona que se produce cuando ya no hay rayos de sol. Y también durante el sueño, tú te renuevas, te regeneras, ¿no? Las células viejas son reemplazadas, hay mayor incremento de mitosis. Durante el sueño también se estimula que se produzca la hormona de crecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿es bueno que tú produzcas melatonina? Sí, es muy bueno. Naturalmente, el ser humano debe dormir de noche y despertar de día, estar más activo de día, ¿no? ¿Quién ha determinado eso? Pues la glándula pineal con su melatonina, ¿ya? Me dice que la melatonina es anti-envejecimiento también. Entonces, cuando duermas tus horas completas, envejecerás menos, ¿ya? La glándula tiroides produce hormonas tiroideas, ¿ya? T3, T4, calcitonina son sus hormonas. La paratiroides produce una sola hormona, que es la paratormona. Esta paratormona va a actuar en los huesos. Las suprarrenales, estas producen 5 hormonas. Entre ellas está el cortisol, que es la hormona del estrés, y la otra es la adrenalina, esa hormona que tú liberas cuando estás pues emocionado, cuando estás enamorado, cuando estás en conquista, ya, esa es producida por las suprarrenales. De toda esta lista, chicos, un ojito con el páncreas, ¿ya? El páncreas me dice es una glándula mixta. ¿Cómo así?
tiene funciones exocrinas, ¿ya? Tiene funciones exocrinas y tiene funciones endocrinas. La función exocrina lo hemos visto en aparato digestivo, ya que el páncreas produce jugo pancreático. El jugo pancreático es útil para la digestión final, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, esa es su función exocrina. ¿Cómo ejerció su función exocrina? Ya, el páncreas tiene células, esas células elaboran el jugo pancreático y el jugo pancreático sale por un conducto hasta el intestino delgado. El conducto se llama Wirsung, ya, eso lo sabes, conducto de Wirsung y conducto de Santorini, ya. Eso todo era la función exocrina, ya. Pero la función endocrina me dice lo siguiente. Dentro del páncreas hay un grupo de células. Esas células van a llamarse alfa, beta, delta, ¿ya? Y cada una de esas células produce hormonas. Esas hormonas son vertidas a la sangre. Esa es la diferencia. Acuérdate que esto es secreción interna. Entonces, todas las hormonas que produce el páncreas son vertidas a la sangre. ¿Dónde actúan esas hormonas? Uy, por ejemplo, el páncreas produce insulina y la insulina actúa en todo tu cuerpo. Por tanto, la sangre debe distribuir la insulina a tu cabeza, a tus extremidades, al tronco, etcétera, a todo tu cuerpo. ¿Ya? Entonces, un ojito con este páncreas. ¿Ya? El páncreas tiene doble función, glándula exocrina y glándula endocrina. ¿Ya? Entonces, todos estos órganos que hemos mencionado cumplen la función exclusiva de producir hormonas. ¿Ya? El otro grupo de órganos. Mira, la etiqueta que ellos tienen es la siguiente: órganos con función endocrina. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el estómago. El estómago está dentro del aparato digestivo. Su principal función es la digestión, ¿ya? Pero además de digerir los alimentos, de ayudarnos a la mezcla, ¿no? A transformar el bolo alimenticio en quimo, ¿no? Además, el estómago produce hormonas. Las dos hormonas son gastrina y grelina, ¿te acuerdas? Ya. Entonces, como tiene entre sus funciones la de producir hormonas, este toma el nombre de órgano con función endocrina. Similar va a ocurrir con los riñones, con los ovarios, con toda esta lista de órganos. A ver, chicos, el timo, ¿a qué sistema o a qué aparato pertenece? Sistema linfático, exactamente, ¿no? Dentro del sistema linfático está, por ejemplo, la linfa, como el líquido, tejido líquido, está el vaso, está el timo, está los conductos, los capilares linfáticos, los vasos linfáticos en general. Entonces, la función del timo es ser un lugar de maduración de glóbulos blancos, de los linfocitos T, ¿ya? Pero en cuanto a hormonas, me dice, en la etapa de la pubertad produce la timosina, ya que es una hormona de acción temporal, actúa a nivel de los órganos sexuales, ayudando a su maduración, dice. Como el timo es una glándula temporal, esta está presente más o menos hasta los 14 a 16 años, luego desaparece, entonces también desaparece la timosina y ya, ¿no? Pero básicamente está considerado en sistema linfático, ¿ya? Ovarios y testículos, no te olvides que estos pertenecen a aparato reproductor, ¿no? Las funciones de estos son producir células sexuales, ¿no? Los ovarios producen óvulos, los testículos producen espermatozoides. Esa es su función principal, pero estos también tienen función endocrina, ¿no? Los ovarios producen estrógeno y progesterona y los testículos producen testosterona. Estas hormonas desempeñan un papel muy importante en la actividad sexual, en el desarrollo de los órganos, no tanto de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Toda esta lista de órganos, dice, están considerados en un sistema o en un aparato. ¿Por qué? Porque sus funciones principales son otras. Pero también dentro de esas funciones está la de producir hormonas. ¿Ya? Recuérdalo. Esa diferencia, por favor, lo tienes presente.
Bien, chicos, ya volví. Disculpen por la interrupción. Como estoy en casa y mis hijitos han salido de vacaciones. Tengo un niño que está enfermito. Bueno, no sé, producto creo que del clima, que fue últimamente a la piscina, está con una faringitis y no quería tomar su jarabe. Entonces acá me decían, no, no quiero. Y ya, a veces tú imaginarás qué cosa a veces pasa cuando los niños no quieren tomar su jarabe, pero bueno, mi esposo más bien me ayudó y ya solucionamos ese, ese pequeño inconveniente. Bien, chicos, tomen su jarabe, ¿ah? Tomen sus pastillas si están enfermos, no vayan a ser como los pequeños que no quieren por el mal sabor. Un chancletazo. No, chicos. No, así no. Ya, entonces, esta diapositiva te va a hacer recordar cuáles son los componentes del sistema endocrino, ¿ya? Glándulas endocrinas con función exclusivamente de producir hormonas y órganos con función endocrina. ¿Por qué nos hemos detenido tanto aquí? Chicos, realmente este tema, digamos, no lo vamos a tratar al 100%. Sería un 20%, 30% tal vez, ¿ya? Pero los órganos que vamos a tratar en esta clase y la siguiente son los más importantes, ¿no? Entonces, hemos seleccionado que vamos a tratar hipófisis, ¿ya? E hipotálamo, ¿ya? Pero recuérdate que este sistema endocrino tiene todos estos órganos, ¿ya? Entonces, si quisiéramos terminar al 100% el sistema endocrino, nos demoraría 2 semanas, ¿ya? Entonces, debido a eso, se ha seleccionado aquellos órganos y aquella glándula que es considerada la más importante. La hipófisis es llamada la glándula maestra, ya que ella solita libera alrededor de 8 hormonas, ¿ya? Y es una estructura bien pequeña, pesa 1 gramo, me dice. En el embarazo llega a pesar hasta 1,5 gramos, pero es insignificante a comparación, por ejemplo, de los testículos. Los testículos son más grandecitos, peso hasta 12 gramos, me dice, ¿no? Entonces, los testículos pesan 12 veces más que la hipófisis, pero los testículos producen testosterona, que es una sola hormona. En cambio, la hipófisis produce o libera 8 hormonas, ¿no? Entonces, en relación a la importancia de estos órganos, se ha seleccionado, puedes tratar hipófisis e hipotálamo, ¿ya? ¿Cuál es la función del sistema endocrino entonces de forma general? Recuérdate que todos los órganos van a producir sustancias químicas. Esas sustancias químicas son considerados como mensajeros químicos. Entonces me dice, el sistema endocrino es un sistema que no trabaja solo, siempre va a trabajar en coordinación con el sistema nervioso, pero en este caso el sistema nervioso autónomo, ya que la secreción de hormonas es algo involuntario, es algo que ocurre porque sí o sí tiene que ocurrir, no porque tú lo desees, no porque tú, digamos, puedas estimularlo, no. Esto es una secreción involuntaria, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso autónomo está representado por un órgano llamado hipotálamo. Este hipotálamo, recuérdate, ya lo hemos venido mencionando en anteriores clases. El hipotálamo es el centro regulador de todas las funciones autónomas. En psicología, imagino que te han hablado de él como el centro regulador del hambre, de la sed, de la saciedad, ¿no? De la libido, ¿no? Del deseo sexual y todo. Chicos, tu hipotálamo es genial. Ya el hipotálamo es el que te controla todo lo que ocurre en tu cuerpo, ¿no? Digamos, en la etapa de la pubertad, ¿no? Empieza el crecimiento de las glándulas mamarias en las chicas, ya. ¿Quién es el responsable? Hipotálamo, ¿no? El hipotálamo está formado por neuronas. Estas neuronas reciben información, ¿pero de quién? Del cerebro. Y el cerebro básicamente es el que le dice, oye, ¿sabes qué, hipotálamo? Y es tiempo de actuar, y es tiempo de que esta señorita adquiera características más desarrolladas, ¿no? Y entonces, hazle aumentar su cadera, hazle aumentar su glándula mamaria y ya, que se prepare para la reproducción. Eso dice el cerebro. El hipotálamo dice, ok, señor cerebro, yo ejecuto. Y mediante señales, mediante sinapsis, se comunicará con otras células que producen hormonas.
¿ya? Entonces, el hipotálamo tiene doble función. Tiene función nerviosa y tiene función endocrina. Esa función endocrina es la que vamos a tratar actualmente. Gracias a esa función endocrina, me dice, establece una relación entre sistema nervioso y sistema endocrino, ¿ya? De forma general, todas las hormonas ayudan a regular procesos, ¿ya? Estos procesos nos mantienen con vida, nos mantienen sanos. Un proceso, por ejemplo, es regular la composición química de las células. Tú sabes que al interior de tus células hay sodio, potasio, cloro. Al exterior también hay líquido extracelular. En biología yo sé que tú llevarás más contenido de células. Tú ahí me ganas, ¿ya? Entonces, cada elemento que tiene una célula está determinado ¿por quién? Por las hormonas. ¿Ya? Habrán hormonas que indicarán cuándo el agua tiene que ingresar al interior de la célula, cuándo tiene que liberarse ATP, ¿no? Etcétera. Cuándo se tienen que reproducir las células, ¿no? Entonces, todas esas funciones celulares, también incluida la composición química de los elementos de nuestro cuerpo, está regulado por hormonas, ¿ya? ¿Qué más? Me dice, la contracción del músculo cardíaco y del músculo liso, que es involuntaria, también está regulada por las hormonas. ¿Te acuerdas? Cuando vimos tubo digestivo, dijimos, ¿no? Que hay una hormona llamada serotonina. Bueno, la serotonina es un neurotransmisor, pero que funciona como hormona. Esta hace de que el músculo liso incremente sus contracciones después de la digestión. ¿No? ¿Para qué? Para que, o mejor dicho, después de la ingestión de alimentos, me dice, la serotonina se libera y incrementa las contracciones del músculo liso. ¿Para qué? Para ayudar que el alimento se mezcle y siga transitando al interior del tubo digestivo, ¿no? Entonces, la adrenalina también es otra hormona que va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Hay hormonas que estimulan la secreción de otras hormonas. Y eso es lo que vamos a ver cuando veamos hipotálamo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay hormonas que se regulan entre ellas, ¿no? Una hormona se eleva, hay otra hormona que disminuye. En la siguiente fase, la otra hormona se elevará y bajará la otra, y así se autorregulará. Y finalmente me dice, ¿no? Básicamente el aparato reproductor está controlado por hormonas, las famosas hormonas sexuales, ¿ya? Y gracias a la melatonina, que es la hormona que te decía que se secreta durante la noche, me dice, el ser humano tiene ritmos circadianos. Un ritmo circadiano es, digamos, dividir al día en horas de sueño y horas de actividad. Normalmente, el ritmo circadiano dice que durante el día el ser humano está más activo y durante la noche descanse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el cuerpo humano según ese ritmo circadiano? Durante el día están activadas las señales de alerta, ¿ya? El sistema nervioso autónomo está mucho más activo, las reacciones simpáticas, ¿ya? Pero durante la noche está más activo las reacciones parasimpáticas, ¿no? Entonces, todo eso está controlado por la melatonina, que es la hormona del sueño, ¿ya? Entonces, te darás cuenta que nuestra vida sin hormonas no sería vida, entraríamos en una serie de desórdenes o alteraciones hormonales, ¿no? Entonces, si en algún momento tú has escuchado de enfermedades que, por ejemplo, demuestren un desorden hormonal, a las enfermedades suelen acompañarse de alteraciones del tamaño de las glándulas, por ejemplo, el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo me dice, la glándula tiroides está aumentada de tamaño, ¿ya? Tenemos enfermedades como por ejemplo la diabetes, que se produce por una disminución de la insulina que produce el páncreas, ¿no? Alteraciones hormonales como por ejemplo la disminución de células sexuales, perdón, de hormonas sexuales. Si no hay hormonas sexuales, no hay fertilidad y por tanto se produce tal vez, digamos, infertilidades de diferente grado, eh,
alteraciones como, por ejemplo, el desarrollo del cuerpo humano. Si hay poca hormona de crecimiento, el ser humano no crece, ¿no? Entonces, estos desórdenes hormonales, chicos, son fatales en el cuerpo humano, ¿no? Y pues son muy pocos, ¿ya? Conforme vayamos hablando de hipotálamo e hipófisis, mencionaremos algunas enfermedades que también están relacionadas con esos desórdenes, ¿ya? Gracias, ¿no? Gracias. Creo que todos nosotros que estamos acá en la clase no tenemos alteraciones hormonales, ¿ya? Entonces, nuestras hormonas están produciéndose en cantidades normales, ¿ya? Bien, chicos, este esquema es un esquema que creo que es el principal para que tú puedas entender cómo se producen las hormonas, dónde actúan, ¿no? Y pues, ¿qué debes recordar de ellas? Para que siempre tengas una secuencia de cómo es que se ha producido una hormona, a dónde viaja, a dónde llega y cuál es el efecto. ¿Ya? Ya. Dentro del esquema de hormonas que tú debes tener o dentro del esquema de las glándulas y sus hormonas, tenemos a tres elementos. ¿Ya? El primer elemento son las células endocrinas. Estas células endocrinas están en las glándulas, ¿ya? O también en los órganos con función glandular, ¿ya? Tanto en órganos y tanto en glándulas, ¿no? Las células endocrinas en su mayoría son células epiteliales. ¿Ya? Son células epiteliales, en su gran mayoría. Ahora, a nivel del hipotálamo, me dice, vamos a encontrar neuronas, ¿ya? A nivel de la corteza, no, perdón, de la médula suprarrenal, también encontramos neuronas. Estas neuronas están produciendo hormonas, ¿no? Están teniendo esa función de secreción. Entonces, en conclusión, podemos decir, las células endocrinas pueden ser epiteliales, ya, uy, me comí acá, epiteliales o también pueden ser neuronas, ¿ya? De forma general, neuroendocrinas. Ya, estas células, me dice, naturalmente están adaptadas para producir secreciones. Esas secreciones pueden ser proteínas, pueden ser de tipo éster o de tipo amina, ya son sustancias químicas, recuérdate, pero todas tienen el apelativo de ser hormonas, ¿ya? Las hormonas se vierten a la sangre. Entonces, estas células liberan las hormonas directamente a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son los que los transportan, ¿no? Entonces, no te olvides. Para que haya transporte de hormonas, debe intervenir la sangre, ¿ya? Y por lo general, pues las hormonas se encuentran o se distribuyen al interior de los órganos en los vasos capilares, ¿ya? Entonces, el medio por donde viaja es la sangre y estas hormonas viajan hasta lugares tan alejados o tan cercanos. En esos lugares donde van a actuar hay órganos y esos órganos presentan células blanco. Se les conoce como células blanco no porque sean de color blanco, no, sino es como que el lugar donde, específico donde tiene que llegar este mensajero. Células blanco, células diana también se las llama, ¿ya? Puedes utilizar estos dos términos como sinónimo, ¿ya? Y de ahí viene la frase. Cuéntanos, ¿cuál es la frase, Jorge? Célula blanco, célula diana, ¿no? Entonces, está tan cerca y tan lejos a la vez. Sí, puede estar tan cerca y tan lejos, es cierto. Ya. Entonces, las células blanco, me dice, están dentro de un órgano. ¿Ya? Y estas células blanco, células diana, tienen receptores específicos para una hormona. Esa es la clave, chicos. La membrana celular de esta célula blanco, célula diana, me dice, tiene receptores específicos. Un receptor es como una puertita, ¿no? Una puertita por donde va a ingresar la hormona, ¿ya? Entonces, una vez que esa hormona llega a la célula blanca o la célula diana, esta célula produce efectos, ¿ya? Estos efectos pueden ser variados. Puede aumentar su metabolismo, puede producir alguna sustancia, puede reducir su actividad, ¿no? Esos efectos son variados.
¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación? Me dice, dentro de una glándula tengo células endocrinas. Estas células endocrinas pueden ser células epiteliales o neuronas, pero en cualquiera de los dos casos producen hormonas. Las hormonas se van a presentar principalmente como proteínas. La gran cantidad de hormonas que tenemos son proteicas, ¿ya? Hay un grupo pequeño que son ésteres. Ese día me dice. ¿Qué te dice ese día? ¿Quién está hablando por ahí? ¿Qué te habrá dicho ese día? No le creas. Está mintiendo. Ya. Decíamos, las hormonas pueden ser proteínas, pueden ser ésteres o pueden ser aminas. Aminas. Ya. Las más abundantes son las proteínas. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, la prolactina, todos son proteínas. ¿Ya? Las hormonas tiroideas, esas son las aminas. Ya. Entonces, las células endocrinas producen hormonas de tres tipos. Esas hormonas viajan en la sangre, ¿no? Básicamente el interior de un capilar. La sangre ayuda a transportar las hormonas hasta el lugar de su destino, que es un órgano que tiene células blanco o células diana. Las hormonas llegan a esas células, son recepcionadas por sus receptores específicos y en respuesta la célula produce efectos. ¿Sí? Esta relación, jóvenes, no lo olviden. Tenemos acá un ejemplo, ya para que puedas entenderlo. La glándula, en este caso, se llama páncreas. Ya, páncreas es la glándula. Uy, perdón, no está bien mi pulso. Estoy utilizando un mouse, chicos. Ya, el páncreas es una glándula, en este caso glándula mixta, recuérdate. La célula endocrina se llama célula beta. Ya, esta es la célula. ¿Ok? ¿Qué produce? Hormona, insulina. Esta es la hormona. ¿A dónde es liberada? A la sangre, ¿no? ¿Y dónde actúa la insulina? Uy, esta hormona es de acción generalizada, actúa a nivel de todo el cuerpo. Entonces, todas las células corporales van a tener receptores para insulina. ¿Ya? La insulina llega a la célula corporal. ¿Y cuál es el efecto? Esta célula, me dice, permite el ingreso de la glucosa. La glucosa está en la sangre. Entonces, si por la orden de la insulina, la célula dice, ya, pasa glucosa, y dejan pasar toda la glucosa al interior de la célula. Y la glucosa se almacena al interior de tu célula para darle energía, etc. ¿Ya? Esa es la secuencia. Se metaboliza en el hígado, o sea, el metabolismo de los carbohidratos ocurre en el hígado. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, la glucosa a nivel, digamos, del hígado tiende a almacenarse y se transforma en glucógeno. A esa transformación se le conoce como metabolismo de los carbohidratos. ¿Ya? Ah, la influencia de la insulina es en parte del metabolismo, no en todo. La insulina hace que la glucosa ingrese al interior de las células. Esa es su función específica. ¿Ya? Regulando el metabolismo de los carbohidratos, no solamente está la insulina, está el glucagón, que es otra hormona que produce el páncreas. ¿Ya? Entonces, para que se establezca el metabolismo de algo, a veces intervienen varias hormonas a la vez, ¿no? Por el momento, tú sabes algo de insulina. Ya, a ver, chicos, ustedes cítenme una hormona para hacer esta misma secuencia, para saber dónde se produce, quién es su célula, cuál es la hormona y cuál es el efecto. ¿Ya? Recuérdate que esto último es el efecto. A ver, ¿qué otra hormona produciría, me darías como sugerencia para hacer el ejemplo? Vasopresina. Ya, vasopresina. Ok. La vasopresina es la famosa antidiurética. ¿Ya? Su nombre, ADH. Bueno, su sigla, ADH. ¿Ya? Para no escribir mucho. Entonces, la ADH me dice se produce en qué glándula. En este caso no es una glándula, sino es un órgano. Se produce en el hipotálamo. ¿Ya? Hipotálamo. Vamos a dejarlo ahí nomás. Ya, hipotálamo.
¿Ya? Entonces, ese es el órgano con función glandular. La célula que produce la antidiurética, en este caso es una neurona, ¿no? Entonces, es una célula neurosecretora, me dice, ¿ya? Es una célula neurosecretora, ya está. ¿Qué más? Esta célula neurosecretora produce la hormona que ya sabemos que es la vasopresina o antidiurética. Ok. Se libera hacia la sangre y la sangre lo traslada hacia los riñones y hacia las arteriolas de todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos órganos blancos, ¿ya? Por un lado están las arteriolas, ya las arteriolas de todo el cuerpo humano, y por otro lado están los riñones, ¿ya? En estos dos órganos van a tener sus células diana. En las arteriolas, la célula diana está en la túnica media de la arteriola, en la capa muscular, ¿ya? ¿Qué hace esa antidiurética? Aumenta la contracción de las fibras musculares y por tanto las arteriolas se constriñen, disminuyen su diámetro, se produce la vasoconstricción. Ese es el efecto, ¿ya? A nivel de los riñones, la antidiurética ordena que los tubos colectores reabsorban más agua, ¿ya? Y por tanto, aparece menos agua en la orina. ¿Por qué? Porque se reabsorbió más agua a la sangre, ¿no? Entonces, dentro de los riñones actúa en el tubo colector, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la célula diana a nivel de las arteriolas? Me dice, sería las células musculares, músculo, célula diana, ¿ya? Y en el riñón serían las células del tubo colector. ¿Ya? Acuérdate que llega a esas células y luego esas células tienen un efecto. Y el efecto ya lo comentamos. ¿Ya? Y así funcionan todas las hormonas. ¿Ya? Entonces, si tú entiendes esta secuencia y si tú lo aplicas para poder entender cómo es para cada hormona, chicos, no se van a olvidar nunca de esta parte. ¿Ya? Nunca, nunca, nunca. Cualquier hormona que se te presente, siempre le vas a buscar. ¿Dónde es la glándula que lo produce? ¿Cómo se llama la célula endocrina? Ya, viaja por la sangre, eso ya sé. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué órgano? Y en ese órgano, ¿dónde está la célula diana? ¿Cuál es el efecto? ¿Ya? Entonces, te invito a que puedas hacer de esa forma un estudio de las hormonas. ¿Ya? En resumen, entonces, todas las hormonas son producidas por células endocrinas, viajan por la sangre hasta llegar a sus células blanco, las células diana. Ya. Ahora sí, con toda esa explicación general, vamos a pasar a hablar sobre el primer órgano con función endocrina que tenemos en este sistema. Ya. Tenemos al hipotálamo, chicos. Hipotálamo, ya sabes que es parte del sistema nervioso. Me dice, esto se encuentra en el diencéfalo. El diencéfalo es toda esta parte inferior. Ya, toda esta parte inferior, estoy trazándolo con rojo, eso es el diencéfalo. Se dice, es una región que se encuentra en la base del cerebro, está en relación al tercer ventrículo, básicamente. Ya, eso es el diencéfalo. El diencéfalo se divide en partes, ya se divide en tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo. Se divide en esos cuatro. La parte más grande es el tálamo, ¿ya? Y debajo del tálamo se encuentra el hipotálamo. Entonces, de toda esta parte que hemos puesto con rojito, me dice, esto de acá, que tiene forma ovoidea, ese es el tálamo, ¿ya? Ahora, el hipotálamo está por debajo del tálamo, y que es justo esta área que vamos a señalar, esta área, toda, el hipotálamo, ¿sí? Entonces, el hipotálamo, me dice, es la parte más inferior, ¿ya? De todo el diencéfalo, ¿ya? Del hipotálamo cuelga la principal glándula que tenemos en el cuerpo humano, que es la glándula pituitaria o hipófisis, ¿ya? Entonces, están relacionados directamente el hipotálamo con la hipófisis. Ya. Además, en esta imagen, recuérdate, ¿no? Que todo el cerebro, pues, es un gran órgano. El cerebro, me dice, es el órgano que controla todas las funciones del cuerpo. Pero en este caso,
para relacionarse con los órganos que son involuntarios, me dice, designa todo el control de esos órganos involuntarios al hipotálamo. Y por tanto, el hipotálamo va a hacer la conexión entre sistema nervioso y sistema endocrino. ¿Ya? ¿Qué más debemos saber entonces del hipotálamo? Recuérdate que ese es el centro regulador de las funciones autónomas. Ya. Datos anatómicos. Ahora sí pasamos a los datos anatómicos. Para identificar al hipotálamo, yo tengo dos puntos de referencia. Uno, el quiasma óptico y otro, los cuerpos mamilares. ¿Ya? ¿Cómo están estos o cómo son? Vamos a pintarlo, ¿ya? Para que tú puedas verlos así de diferente color y para que más o menos tengas idea, ¿ya? A ver, el quiasma óptico es esto de acá. Vamos a poner ahí una bolita. Quiasma óptico, ¿ya? Está siempre por la parte de adelante y el cuerpo mamilar está hacia atrás, ¿ya? El hipotálamo, chicos, es una pequeña área de 3 a 4 centímetros, ¿ya? Entonces no es grande, entonces es una pequeña área, pero siempre recuérdate que el quiasma óptico está por delante y el cuerpo mamilar está por detrás. Eso va a ser el punto de referencia para que siempre lo ubiques, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Me dice, cuando voy a esta imagen, aquí en esta área, ¿no? Esto es hipotálamo, ¿ya? Entonces, esta parte de adelante es el quiasma óptico y esta parte de atrás es el cuerpo mamilar, ¿ya? Siempre donde veas, identifícame cuál es quiasma y cuál es cuerpo mamilar para que te recuerdes de las otras partes que también vamos a seguir comentando. Ya. Ahora pasamos a los límites. ¿De dónde a dónde abarca el hipotálamo? Me dice. El hipotálamo presenta 4 límites, ¿ya? Un límite anterior, un límite inferior, un límite posterior y el límite superior. Bueno, el límite posterior ya lo sé. ¿Cuáles son los cuerpos mamilares? Ya. Ahora, ¿qué cosas son estos cuerpos mamilares? Estos cuerpos mamilares, me dice, son dos estructuras ovoideas, ¿ya? Dos estructuras ovoideas que asemejan a glándulas mamarias, ¿ya? Bueno, acá he dibujado diferente, una glándula mamaria más grande que otra, ya, pero imagínate que son igualitas, ¿ya? Los cuerpos mamilares son dos prominencias ovoideas, ¿no? Que tienen la forma de las glándulas mamarias. Claro, sin pezón. Ya no le va a estar buscando el pezón al cuerpo mamilar, por favor, eso no se hace, ¿ya? Es una estructura ovoidea, ¿ya? Semejantes a glándulas mamarias. Por eso le han puesto el nombre de cuerpo mamilar. Y eso está en la parte posterior del hipotálamo, ¿ya? El límite anterior me dice es toda esta pared. Ya, esto es la pared, el límite anterior, el límite inferior, el límite posterior y el límite superior. ¿Ya? El límite anterior me dice es una pequeña franjita, ¿no? Es una franja pequeña que presenta a dos estructuras. La lámina terminal, que es esta franjita delgadita, y la comisura anterior. La comisura anterior es esta que parece una rodilla. ¿Ya? Entonces, comisura anterior y la lámina terminal. Listo, eso está en la pared anterior. En la pared inferior vemos al quiasma óptico, que es esto. Quiasma óptico, luego me dice una prominencia o como una prolongación llamada tuber cinereum, que es esto, tuber cinereum, y pues en este tuber cinereum se encuentra la eminencia media. La eminencia media es esa zona salida del hipotálamo, ¿ya? De esta eminencia media, me dice, nace la hipófisis, ¿ya? La hipófisis es como si fuera una cerecita, ¿ya? Esa cerecita tiene un tallo, ¿ya? Pero ¿de dónde sale el tallo? De la eminencia media. Y entonces me dice, la eminencia media, ¿de dónde desciende el tallo? De la hipófisis, ¿ya? Todo eso está en la pared inferior. Ya. En la pared posterior están esos cuerpos que parecen a glándulas mamarias llamadas cuerpos mamilares. Y en la pared superior hay una línea llamada surco hipotalámico. Nada más. ¿Ya? Entonces,
los datos más relevantes de la anatomía en cuanto a límites, yo lo encuentro en quiasma óptico, eminencia media y cuerpo mamilar. Básicamente la parte inferior y la parte posterior. ¿Ya? Entonces, ahora que ya sabemos de dónde a dónde abarca tu hipotálamo, me dice, vamos a la parte relacionada con la función endocrina. ¿Ya? El hipotálamo está formado por dos tipos de células. ¿Ya? Estas son neuronas. La función es distinta. Mientras unas realizan sinapsis, me dice, otras, que son las llamadas neuronas secretoras, estas producen hormonas. ¿Ya? En total, ¿cuántas hormonas produce el hipotálamo? Me dice, secretan 5 hormonas liberadoras, 2 hormonas inhibidoras y también producen vasopresina y oxitocina. En total, 9 hormonas. ¿Ya? 9 hormonas que produce este órgano del sistema nervioso. Ya. Ahora, ¿qué más ocurre aquí? Recuérdate cuál es la secuencia, ¿no? Una glándula tiene células endocrinas, estas células producen hormonas, las hormonas viajan en la sangre hasta el órgano blanco. Ya. Las neuronas que tú ves acá, estas son la representación de las células neuroendocrinas. Estas neuronas producen hormonas, me dice, las hormonas son liberadas por sus axones hacia la circulación, hacia un grupo de vasos sanguíneos. Estos vasos conducen la hormona hasta el órgano blanco, que sería en este caso la adenohipófisis. En la adenohipófisis se identifican células, que son las células diana. ¿Ya? No te olvides, estas son las células diana. Célula blanco, célula diana, ya está. Ahora, llegan estas hormonas a las células diana, ¿y qué pasa con estas? Estas células diana tienen efectos. Ya, recuérdate, esa es la secuencia. Entonces, dentro de ese grupo de hormonas que tienen ese comportamiento, ¿no? Que se liberan a la sangre y todo, están las liberadoras y las inhibidoras. La vasopresina y la oxitocina son distintas, por eso es que por el momento vamos a separarlas, ¿ya? Para tratar aquellas que son similares. Ya. Tenemos acá un cuadrito, ya este cuadrito lo habíamos construido en la clase anterior, pero también este cuadro te va a servir para que tú ordenes visualmente cuál es la secuencia de estas hormonas que son producidas en el hipotálamo. Ya. Lo primero que debes recordarte es que el hipotálamo, me dice, está formado por neuronas, pero acuérdate, estas neuronas se dividen en dos grupos, neuronas que hacen sinapsis y neuronas que producen hormonas. Las neuronas que producen hormonas están en este núcleo, en el núcleo arqueado. ¿Ya? También están en otros dos núcleos más, esos los vamos a ver después. En este cuadrito, todas estas hormonas son producidas por neuronas del núcleo arqueado. El núcleo arqueado se encuentra en la eminencia media. Tú ya me entiendes, tú sabes dónde está. ¿Ya? Las hormonas son 5 liberadoras, ya 5 liberadoras y 2 inhibidoras. ¿Ya? Entonces, tenemos, ya. Recuérdate, lo primero que empezamos es, estas se producen en el núcleo arqueado. Ya, el núcleo arqueado, entonces, en este caso representaría al órgano con función glandular. Ya. Las neuronas neurosecretoras son las que las producen. Esas serían las células endocrinas. Neurosecretoras. Ya. Estas células neurosecretoras producen hormonas. ¿Cuáles son? Hormona liberadora de la corticotropina, liberadora de la tirotropina, liberadora de la somatotropina, liberadora de la gonadotropina y liberadora de prolactina. Son 5 liberadoras. Ok. ¿Qué más? Esas células neurosecretoras también producen 2 hormonas inhibidoras. Hormona inhibidora de la prolactina, que también tiene un nombre corto, que se llama dopamina. Y la otra hormona inhibidora, que se llama inhibidora de la somatotropina,
o su nombre corto que es somatostatina. Ya. Hasta aquí tal vez tu cerebro dice, ¿qué? Tantos nombres que son parecidos, ¿no? Y bueno, pero al cerebro tienes que tranquilizarle y decirle, tranquilo, ¿no? Son 5 liberadoras y 2 inhibidoras, ¿no? Para que te acuerdes los nombres, ¿no? HL, hormona liberadora, ¿ya? La hormona liberadora de la somatotropina lo producen las neuronas, las células neurosecretoras del hipotálamo. Y esa es tu pregunta, esa es la respuesta. ¿Quiénes la producen? Las neuronas, ¿ya? Neurosecretoras, ¿sí? Ahora, esa es la hormona. Esta hormona me dice, viaja por la sangre. Viaja por la sangre. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar su órgano blanco, su célula diana, su célula blanco, como quieres llamarlo. ¿Y cuál es el órgano en donde actúa? En la adenohipófisis. ¿Ya? Entonces, no te olvides que para que alcancen a este órgano, viajan en la sangre. Ya. En la adenohipófisis encuentran a sus células diana. ¿Cuáles son las células diana? Todas estas células, ¿no? Entonces hay células corticotropas, tirotropas, somatotropas, gonadotropas, mamotropas, y esas son las 5 células, donde actúan cada liberador, ¿ya? Cada liberador. Ya. La hormona liberadora de la prolactina llega a la célula diana mamotropa, ¿y qué hace? Ya. Esta genera un efecto. ¿Cuál es el efecto? Me dice, esta célula produce prolactina, que es una hormona. ¿Ya? Lo mismo, la liberadora de la gonadotropina actúa en las células gonadotropas para que éstas produzcan 2 hormonas, FSH y LH, y todas tienen la misma función. La corticotropa, su efecto es producir ACTH y lipotropina. La tirotropa produce TSH. La somatotropa, la célula, produce la hormona de crecimiento. ¿Ya? Entonces, los liberadores, me dice, estimulan a que estas células liberen hormonas, produzcan hormonas, sinteticen hormonas. ¿Ya? Estas hormonas, ya, bueno, aquí viene la segunda dificultad. Tienen siglas. ¿Ya? Estas siglas me ayudan a evitar recordarme el nombre largo. Entonces, tú tienes que memorizar las siglas y recordarte pues del nombre, a qué hormona pertenece, ¿no? Entonces, ACTH, por ejemplo, es la hormona adrenocorticotropina. Adrenocorticotropina hormona, dice acá, ¿no? De ahí su sigla, ACTH. La TSH es hormona estimulante de la tiroides, ¿ya? La HGH es hormona de crecimiento. FSH es hormona folículo estimulante. La LH es hormona luteinizante y PRL es la hormona prolactina, ¿no? Entonces, el efecto de estas células diana, me dice aquí en el hipotálamo, el efecto es producir hormonas. Hormonas. Ya, eso hacen las hormonas liberadoras. Las inhibidoras, que son solo 2, me dice hormona inhibidora de la prolactina. Esta hormona actúa en la célula diana llamada mamotropa. ¿Y qué hace? Prohíbe, inhibe, disminuye, como quieras llamarlo, inhibe la secreción de prolactina, ¿no? Entonces, la hormona inhibidora de la prolactina llega a la mamotropa y le ordena, ¿sabes qué, célula mamotropa? Ya no produzcas prolactina. Y esta obedece y deja de producir prolactina. Lo mismo, la hormona inhibidora de la somatotropina actúa en la célula somatotropa y le dice, ¿sabes qué? Ya no produzcas más hormona de crecimiento, quieto ya. Y ella obedece y deja de producir. ¿Sí? Entonces, debes recordarte la secuencia para que no te confundas, porque por ahí dice, ay, no sé, los nombres son tan parecidos, ya me mareé. Pero bueno, no te marees, ordena tu información. ¿Ya? Entonces, hace rato alguien preguntaba, ¿dónde actúa la somatotropina? La somatotropina es el nombre de la hormona de crecimiento. Esta actúa
Ya, actuará en muchos órganos que ahorita todavía no estamos viendo. Claro, actúa en los huesos, en los músculos, cartílago, tejido graso, etcétera, pero todavía no lo estamos viendo. Entonces, yo quiero que hasta aquí, mira, esto es hipotálamo. ¿Qué hay en el hipotálamo? Hay neuronas. ¿Qué producen estas neuronas? Hormonas liberadoras, hormonas inhibidoras. ¿Dónde actúan estas hormonas? En la adenohipófisis, que son sus células diana. Ahí están las células diana. ¿Cuáles son sus células diana? Ya, tienes que memorizarte el nombre. ¿Ya? Claro, la somatotropina es hormona de crecimiento. Ese es el nombre, ese es otro nombre. ¿Ya? Entonces, recuérdate esta secuencia y recuérdate cuál es el efecto. El hipotálamo es genial, chicos. Ese hipotálamo es, pero lo máximo. Imagínate cuántas hormonas. Y de ellas, de estas hormonas, depende la función de la adenohipófisis. Es decir, si no hubieran estas hormonas, la adenohipófisis, nada. Nada, nada por delante, nada por atrás, nada. No produce nada. ¿Ya? Entonces, esta es la primera parte. ¿Ya? La parte más detallada. ¿Ya? El complemento es lo que viene a continuación. ¿Ya? Recuérdate, el hipotálamo, habíamos dicho, es un órgano de tejido nervioso, ¿ya? El hipotálamo tiene 13 núcleos. De esos 13, 3 están relacionados con sistema endocrino. El primer núcleo que vimos atrás es el núcleo arqueado. Ya, el núcleo arqueado produce esas 5 hormonas liberadoras y 2 hormonas inhibidoras. Ya está. Ahora, vamos a ver los otros 2 núcleos. Mira, tienes acá el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. ¿Ya? Estos núcleos también tienen células neurosecretoras. Estas células neurosecretoras son diferentes. Por favor, recuérdate eso. Son diferentes. ¿En qué se diferencian? Cada una de estas neuronas, me dice, producen en su soma oxitocina y vasopresina. Me dice, las neuronas del núcleo paraventricular producen oxitocina y las neuronas del núcleo supraóptico producen vasopresina. Esa es la diferencia. Estas hormonas producidas en el soma tienen que viajar por sus axones. Ojo aquí no viajan en la sangre, ¿eh? Viajan al interior de los axones de estas neuronas. Los axones de estas neuronas llegan hasta la neurohipófisis y ahí tenemos 2 almacenes para estas hormonas. Esos almacenes se llaman cuerpos de Henry. Entonces, las neuronas producen oxitocina, vasopresina. Esas hormonas, me dice, son transportadas por proteínas llamadas neurofisinas. Esas neurofisinas acompañan a la hormona y luego lo depositan en sus almacenes, que son los cuerpos de Henry. Entonces, la neurohipófisis, que es esta, ¿ya? La neurohipófisis está llena de almacenes de oxitocina y de vasopresina. ¿Sí? Esa es la función del hipotálamo en relación al núcleo supraóptico y paraventricular. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Preguntas? Preguntas, dudas, objeciones, reclamos. Se han quedado en silencio. ¿Qué ha pasado, chicos? Creo que vamos bien. Ok, ya. Bueno, a ver, entonces vamos a hacer un repasito de la anatomía, ¿ya? Pero antes, permíteme borrar. Dayana, estás levantando la mano. Sí, te escucho. Si tienes alguna pregunta, hazlo, ¿ya? No puedo borrar. Vamos a detener, un ratito detenemos y luego vamos a borrar ciertas cositas acá. Y ya está. Ya, sí te escucho, Dayana. ¿Quieres preguntar algo? ¿O has levantado la mano para decir, hoy me estoy estirando?
¿Sí? Solamente se estaba estirando de ella, Anita, por eso levantó la mano. Ya, se estaba estirando, no te olvides. ¿El hipotálamo tiene alguna conexión con el sistema límbico? Sí, el hipotálamo te dije que tiene 13 núcleos. Dentro de esos 13 núcleos hay unos 3 núcleos que están relacionados con el sistema límbico. Están, básicamente ellos controlan la ira, que es una emoción, que es parte del sistema límbico, que es el cerebro emocional. ¿Ya? Entonces, hay núcleos, no recuerdo los nombres específicos, te mentiría, ahorita no me acuerdo los nombres, pero hay 2 núcleos que regulan la ira, me dice, ¿ya? Diferentes grados de ira, las expresiones de la ira. Durante la ira aumenta tu frecuencia cardíaca, la cara se te pone roja, aumenta la fuerza de los músculos, ¿no? Y entonces hay funciones relacionadas con la secreción de adrenalina inclusive. ¿Ya? A ver, chicos, vamos a poner en práctica los datos anatómicos que ya sabemos del hipotálamo. ¿Ya? Mira, vamos a acercar aquí. Este es hipotálamo. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo se llama la línea que separa el hipotálamo del tálamo? A ver, esta línea, la de arriba. ¿Cómo se llama? Surco, ya. ¿Qué es surco? Hipo, ta, la, mi, co. Surco hipotalámico, no te olvides. Ya está, tratado del surco hipotalámico. Esto es límite superior. Ya, límite anterior, chicos. A ver, esto es la comisura anterior. Ya te dicté. ¿Y esto qué sería? La lámina terminal. Ok, muy bien, excelente. Límite inferior. Ya, vamos a subir un poquito. Límite inferior. Ya, no veas la plagia. ¿Qué es esto? Quiasma óptico, ¿no? Ya, esta parte, región triangular sobresaliente del hipotálamo, ¿cómo se llama? Eminencia, eminencia media, muy bien. Y de esta eminencia media, me dice, cuelga el tallo de la hipófisis, que es todo esto. Ok, ¿ya? Ahora, toda esta eminencia media también se conoce como el tuber cinereum. Tuber cinereum. Sí, sí, ya. Ahora, límite posterior. Tengo aquí a 2 estructuras ovoideas semejantes a glándulas mamarias. ¿Cómo se llama? Exacto, cuerpos mamilares. Muy bien, chicos. Entonces ya, ahí hemos hecho un repaso de los límites del hipotálamo. ¿Sí? Ya. ¿Qué más tenemos? En esta parte me dice, vamos a explicar cómo es que los núcleos paraventriculares y supraópticos son los que producen la oxitocina y la vasopresina, ¿no? Recuérdate entonces que oxitocina y vasopresina son elaborados por las neuronas de cada núcleo. Estas neuronas elaboran las hormonas, recuérdate, viajan por los axones. ¿Qué proteína acompaña a oxitocina y vasopresina? ¿Cómo se llama la proteína de acompañamiento? ¿Te acuerdas? Proteína que acompaña oxitocina y vasopresina para ser transportadas hacia la neurohipófisis. ¿Cómo se llaman esas proteínas?
Neurooficinas, exactamente, neurooficinas. Ok, ya. Llega la oxitocina y la vasopresina hasta los axones terminales. Me dice, en la neurohipófisis existen unos lugares donde se van a almacenar estas hormonas. ¿Cómo se llaman? Ya, muy bien, Melanie. Melanie está hoy día full. Estos son los cuerpos de Henry. Ok, ya, y de esa forma terminamos esta parte. Resumen. ¿Cuál es la función del hipotálamo en el sistema endocrino? Me dice, el hipotálamo produce 9 hormonas, 5 liberadoras, 2 inhibidoras, oxitocina y vasopresina. Estas hormonas van a regular la función de la hipófisis. Las liberadoras y las inhibidoras actúan regulando la función de la adenohipófisis. Oxitocina y vasopresina se depositan en la neurohipófisis. Y ahí termina. Esa es la función del hipotálamo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí es la primera parte, chicos. ¿Algunas preguntas que tengas? O yo sigo preguntando en todo caso. ¿Tan rápido? Sí. Ya. ¿Podrías decirme cuál es la diferencia entre la relación del hipotálamo y la adenohipófisis y la neurohipófisis? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se relacionan igual? ¿Se relacionan distinto? ¿Qué dices tú? A ver, acuérdate, hipotálamo con adenohipófisis. Esto es la adenohipófisis. ¿Cómo se relacionan? Distinta relación. Ya. ¿Cuál es la relación entre hipotálamo y adenohipófisis? Acuérdate, el hipotálamo produce hormonas liberadoras e inhibidoras. ¿Cómo llega la adenohipófisis? ¿Llegan por axones? ¿Llegan por la sangre? ¿Por dónde llegan? ¿Qué dicen, chicos? Mira, acá está la respuesta. Tenemos una estructura sanguínea, un conjunto de vasos sanguíneos que son los que transportan las hormonas liberadoras y las inhibidoras. ¿Ya? Este grupo de vasos sanguíneos se conoce como sistema vascular hipotálamo hipofisario, ya que eso es lo que vamos a explicarlo en la siguiente clase con un poquito más de detalle. Pero recuérdate, no te olvides, este sistema vascular, ¿no? Es el que transporta esas hormonas. Muy diferente a lo que ocurre con la neurohipófisis. En la neurohipófisis no me habla de vasos sanguíneos, solamente me habla de axones. Este haz hipotálamo hipofisario es el que transporta las hormonas, ¿ya? Y esa sería la diferencia que debes recordar. Ya. Bien, chicos, tenemos unos bastantes minutos para terminar y pues en esta otra parte, si tuvieras alguna pregunta, normal, lo contestamos. O si no, pasamos ya a resolver las preguntas del capítulo 6 y 7. ¿Qué dicen, chicos? ¿Preguntas? ¿O pasamos a la resolución de tus preguntas de cada capítulo? Sí, ya. Ok. Ya, entonces vamos a dar paso a la resolución de las preguntas, una retroalimentación de endocrino. La retroalimentación, recuérdate que el hipotálamo es una estructura nerviosa, esa es su principal función, es el centro regulador de todo el sistema nervioso autónomo. Está formado por neuronas. Sin embargo, un grupo de sus neuronas producen hormonas
y esas hormonas van a regular la función de la hipófisis. Entonces, dentro de esa frase, regulación de la hipófisis, tienes que recordarte cuántas son las hormonas, quiénes son 5 liberadoras, 2 inhibidoras, vasopresina y oxitocina. Y luego, si te quieres recordar precisamente de cada una de ellas, tienes que hacer tu cuadrito. Si no, no te vas a recordar, Dios mío. Ya tienes que hacer tu cuadrito. Indicar, ya, ¿qué hormonas se libera en el hipotálamo? Ya, 5 liberadoras. ¿Cuáles son? Liberadora de corticotropina, tirotropina, y así, le empiezas a citar uno por uno. Y luego, ¿estas dónde actúan? En las células diana. Ya, ¿cuáles son sus células diana? Recordarte, las células mamotropas, lactotropas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué función cumplen en cada uno? Ya, liberan tal hormona, tal hormona, tal hormona, porque esa es la función de las liberadoras. ¿Ya? Y de los núcleos supraópticos y paraventriculares ya es mucho más sencillo porque estos producen oxitocina, vasopresina respectivamente y estos se almacenan en la neurohipófisis. Hasta ahí hemos llegado a hipotálamo. ¿Ya? La siguiente clase vemos hipófisis y te tienes que recordar de todas esas hormonas que ya hemos visto porque vamos a entender cómo es que en la hipófisis desencadenan otras funciones más. ¿Ya? Ya, resolvemos las preguntas del capítulo 6. Ya, espero que tengas ahí a la mano. El capítulo 6 trata de corazón. ¿Ya? Son 21 preguntas, si no me equivoco, y pues vamos a pasar a desarrollarlas. La primera pregunta me dice, estructura llamada marcapaso cardíaco. La única es nodo sinusal. ¿Ya? La respuesta sería la letra C. La pregunta número 2, ¿cuál es la arteria de mayor diámetro que nace en el corazón? Por favor, eso es aorta, a ojo cerrado, ¿ya? La 3, un cirujano cardiotorácico implanta un marcapasos a un paciente de 54 años. ¿Qué estructura defectuosa reemplazará? Si reemplazó el marcapasos, se supone que el que está dañado es el nodo sinoauricular, nodo sinusal, marcapaso 1, principal marcapaso de Katie Flack. Ya, eso es nodo sinusal. El pericardio es un saco fibroceroso, cubre el corazón aislándolo, ¿no? Lo aísla de otros órganos de la caja torácica. ¿Qué se puede inferir de eso? Que tiene como función evitar el desplazamiento del corazón durante sus contracciones. Es lo más lógico, chicos. Los otros enunciados son distractores. ¿No es importante para el corazón? Nada que ver. ¿Es una estructura muy rígida? No. ¿Es una cubierta muy contráctil? No, no es una cubierta de protección. El pericardio no es indispensable para nada. Esto es lo más lógico y está sencilla esta pregunta. ¿En qué fase del ciclo cardíaco se abren las válvulas sigmoideas? Las válvulas sigmoideas que pertenecen a las arterias se abren durante la fase de eyección. ¿Ya? La fase de eyección se produce en la sístole ventricular, cuando la sangre es expulsada por las arterias. Entonces, para que salga del ventrículo a la arteria, las válvulas sigmoideas se abren. ¿Ya? Es fase de eyección. También pregunta de ciclo cardíaco. ¿Qué ocurre durante la fase de llenado ventricular rápido? ¿No? Esta fase de llenado ventricular rápido se da en la diástole, en la fase de relajación. Entonces, ¿cuál de ellas coincide? Dice, los ventrículos se llenan pasivamente con la sangre de las aurículas. ¿Por qué la palabra pasivo? Porque aquí no hay contracción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fase de llenado ventricular rápido se da en la diástole. ¿Ya? Por eso es que se dice que se llenan de forma pasiva. ¿Cuándo será activa? Cuando se contraigan las paredes de las aurículas y eso ya es parte de la sístole. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿Alguna duda? Ya. La palabra activa, recuérdate, la palabra activa se refiere a cuando hay contracción. ¿Ya? Entonces, esta palabra activamente me indica sístole. ¿Ya?
Y como el llenado ventricular rápido ocurre en la diástole, entonces por esa correspondencia tengo que marcar que se llena de forma pasiva. ¿Ya? Ya. La pregunta 7 es una pregunta infiltrada, chicos. No debía venir aquí porque no hemos hecho vasos sanguíneos. ¿Ya? Pero ya, podemos aprovechar esta pregunta para explicar. Sí, la respuesta es vena safena. A ver, los vasos sanguíneos que poseen válvulas parietales, me dice. Ah, básicamente las venas que están en la parte inferior de nuestro cuerpo traen un flujo sanguíneo en contra de la gravedad. ¿No? Por ejemplo, imagínate, ¿no? La sangre que viene del pie tiene que ir en contra de la gravedad. Para ayudarse, para que esta sangre no retroceda, están las válvulas parietales. Estas válvulas solamente son dos plieguecitos, ¿ya? Entonces, en todo el trayecto de las venas inferiores del cuerpo hay válvulas y estas válvulas como que impulsaran a que la sangre siga subiendo, siga subiendo, siga subiendo y no retroceda, ¿no? Entonces, la vena que presenta válvulas parietales, en este caso es la vena safena. La vena safena es la más larga de toda la extremidad inferior. Empieza en el pie, termina en el muslo, ¿ya? Ahora, cuando estas venas safenas no funcionan correctamente, es porque sus válvulas parietales se han dañado. Y cuando hay un daño de estas válvulas parietales se producen las varices. ¿Ya? ¿Conoces a alguien que tenga varices? Ya. Si la conoces, te vas a dar cuenta que las varices presentan o hacen que una venita se presente tortuosa, agrandada, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con esa vena para que llegue a tener ese aspecto? Me dice, en primer lugar, esa persona lo más probable es que haya estado en una sola posición todo el tiempo. O bien ha estado parado o bien ha estado sentado por muchas horas. ¿Ya? Tal vez por su oficio, está parado o sentado, ¿ya? Entonces, cuando está en una sola posición, estas válvulas no se abren, porque estas se abren cuando la persona está en movimiento, ¿ya? Los músculos que rodean a estas venas presionan la vena y esta válvula se abre. Pero si la persona está sentadita todo el día o está parada todo el día, no se activan el movimiento de las válvulas parietales y por tanto la sangre se estanca en una sola región. Esa sangre, me dice, estira las paredes de las venas y esas venas se hacen tortuosas, ¿ya? Es por eso que la sangre que viene de los pies se hace más lenta en retornar al corazón. ¿Ya? Y pues esas venas estiradas, me dicen, nunca recuperan su elasticidad, ya no pueden volver a ser como antes. ¿Por qué? Porque sus paredes están desgastadas. Y ocurre de que retienen más sangre, más sangre, más sangre. Esa señora tendrá tal vez un dolor a nivel de las piernas, un dolor hincante. Esa varice inclusive puede llegar a reventarse y eso ya sería muy grave. Entonces, para que estas válvulas parietales funcionen bien, me dice, la persona debe moverse, debe caminar, debe estar en actividad física. ¿Ya? ¿Y ven? Todo eso con respecto a la vena safena. Ya. La circulación, me dice, la circulación mayor, que es del corazón a todo el cuerpo, tiene el siguiente recorrido. Ya esto se está utilizando siglas para relacionar a las aurículas y ventrículos y arterias también. Entonces, tenemos acá ventrículo izquierdo, ya. La circulación mayor, recuérdate que va a tener como objetivo impulsar la sangre a todo el cuerpo, ¿ya? Esta sangre va a salir del ventrículo izquierdo. ¿Para dónde? Para todo el cuerpo. ¿Cómo va a llegar a todo el cuerpo? Me dice, llega por la arteria aorta. Arteria aorta. Esta arteria aorta transporta sangre oxigenada y con nutrientes que en los capilares, ¿no? Estos elementos van a pasar a las células, ¿no? Los capilares, recuérdate que son los encargados de la microcirculación, ¿ya? Ahora, esos capilares recogen los desechos, que es la otra función de esta circulación mayor.
Entonces, esos desechos, al finalizar, recorren, ¿no? La vena cava inferior, la vena cava superior y llegan hasta la aurícula derecha. Y ahí termina la circulación mayor. ¿Ya? Entonces, ¿dónde empieza? En el ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el objetivo? Llevar los nutrientes y recoger los desechos. Ya. Llega a los capilares, lleva los nutrientes, oxígeno y nutrientes, y recoge los desechos. Y estos desechos los devuelve al corazón, a la aurícula derecha. ¿Ya? Ese es el objetivo de la circulación mayor. Circulación menor. Este tiene un recorrido más corto y me dice, consiste en transportar la sangre del corazón a los pulmones. ¿Cuál es el objetivo? Oxigenar la sangre, lo que conocemos como hematosis. ¿Ya? Eso, nada más. Siguiente. La expansión y rebote elástico de las arterias en cada sístole y diástole del ventrículo izquierdo crea una onda de presión migratoria que es conocida como pulso. ¿Ya? Chicos, estas cuatro preguntas, las 7, la 8, la 9 y la 10, están relacionadas con vasos sanguíneos exclusivamente o con circulación, que son puntos que no están dentro del sílabus, ¿ya? Porque si no los hubiéramos tratado. Lo que está dentro del sílabus es anatomía del corazón y fisiología cardíaca, nada más. ¿Ya? Entonces, por eso es que tal vez no se ha hablado así con detalle, pero, o sea, hay cositas que sí en algún momento se ha mencionado, como esto de la circulación menor, pero no vayas a decir, no, y ahora tengo que estudiar vasos sanguíneos. No, esto es como que para complementar alguna información que ya tienes. ¿Ya? No te vayas a asustar, no viene, ya, está considerado en el examen de admisión, tampoco está considerado, porque si tú has revisado el prospecto de admisión, solamente en aparato cardiovascular está corazón, anatomía y fisiología. Los ruidos de Korotkov son ruidos que se escuchan en el estetoscopio al medir la presión arterial. ¿Ya? Si alguien se ha medido la presión arterial, ¿no? Te colocan, o bueno, a la persona que le vas a medir la presión arterial le colocas un brazalete y ese brazalete se insufla, se llena de airecito y luego te colocan el estetoscopio en el brazo y pues lo que se escucha con ese estetoscopio son los ruidos de Korotkov, ¿no? El primer ruido te indica el primer valor de la presión arterial, que sería 120, 110, 100, por ejemplo, ¿no? Y el último ruido de Korotkov, el que es el último que vas a escuchar en el estetoscopio y te indica cuál es el valor menor de la presión, ¿no? Entonces, si termina en 70, ya. Entonces, la presión es 120 sobre 70, por decir. ¿Cómo sabes que no es el mismo? Es que se dan en tiempos distintos. El primer ruido se da más o menos cuando hay un relojito que te permite ver cuándo empieza el primer ruido y a veces empieza en 110, en 100, en 120. Luego pasa unos pocos segundos y se escucha el siguiente ruido, que es el último, que te indica, ¿no? 80, 60, 70, etcétera. ¿Ya? Te puedo pasar un video de cómo es, pero básicamente eso se escucharía si tú tomarías la presión a otra persona, ya porque hasta en el video, o sea, lo vas a poder ver cómo se pone el brazalete y todo lo demás, pero el ruido no lo podrías escuchar. Sería que lo hagamos, chicos, alguna vez. Ya. La pregunta 11. La pregunta 11 es, son estructuras del sistema electrogénico excepto nódulo de Arancio. El nódulo de Arancio pertenece a la estructura valvular, por tanto no tiene nada que ver con sistema de conducción cardíaca. ¿Ya? ¿Qué estructura electrogénica? Ya, chicos, con respecto a esta pregunta, algunos, bueno, me decían que tenían qué estructura electrogénica se ubica en el tabique interauricular. ¿Ya? Y otros me dijeron que tenían en el tabique interventricular, ya. Cual sea el que tengas, si es tabique interauricular, la respuesta es nodo aurículo ventricular o marcapaso 2, ¿ya?
Si es que tu pregunta tiene tabique interventricular, la respuesta es as de His. ¿Sí? Entonces, en cada uno de los tabiques tenemos una estructura electrogénica. En el interauricular, nodo auriculoventricular, y en el tabique interventricular tienes as de His. ¿Ya? 13. La estructura que retrasa la transmisión del impulso nervioso siempre es el nodo auriculoventricular. Recuérdate, ¿cuál es el motivo de por qué se retrasa la transmisión del impulso? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo, chicos? Si tienes que recordar, esto es algo básico, por favor. Para dar tiempo al llenado ventricular. Básicamente es para que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. ¿Ya? Si es que no hubiera este retraso, las aurículas se contraerían al mismo tiempo que los ventrículos, ¿no? Y eso no ayudaría a que los ventrículos se llenen de sangre. ¿Ya? Entonces, primero se debe contraer la aurícula, luego el ventrículo. ¿Quién lo determinó así? Ya, este retraso de la transmisión del impulso nervioso en el nodo auriculoventricular. Ya, son estructuras del aparato valvular excepto tabique. No te olvides. En una válvula no tenemos tabiques. Tenemos anillos, tenemos valvas. En la bicúspide y en la tricúspide tenemos cuerdas tendinosas, músculos papilares. Tabique no. Ya, relaciona ambas columnas. Esto es para que te acuerdes de las funciones de cada cavidad o de los músculos papilares. Aurícula derecha, ¿se relaciona con cuál? Recibe sangre oxigenada de la circulación general. Esto es la función de tu aurícula derecha. Y el último, ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo bombea sangre oxigenada a las células de todo el cuerpo, excepto a los alvéolos pulmonares. Entonces, la relación es esta. P3, Q1, R4, S2. Ya, la alternativa C es tu respuesta. Ya, pregunta 16. El evento fisiológico que permite el cierre de las válvulas semilunares para producción del segundo ruido cardíaco es relajación isovolumétrica. ¿Ya? Esa es la respuesta. La estructura que circunscribe la fosa oval, es decir, la estructura que limita la fosa oval, es el anillo de Bieusens. Estructura electrogénica ubicada en el subendocardio. De todas estas estructuras, la única que se ubica en el subendocardio son las fibras de Purkinje. ¿En qué cavidad del corazón se encuentran los marcapasos 1 y 2? Se encuentran en la aurícula derecha. Acuérdate, nodo sinusal y nodo auriculoventricular son los marcapasos 1 y 2. Ya, un casito sencillo. Paciente masculino, 56 años de edad, sufre de cardiopatía, presenta un latido cardíaco irregular. Acude al hospital para un chequeo de rutina. El médico, durante el examen, coloca su estetoscopio para escuchar el chasquido o ruido cardíaco producido por la válvula mitral. Esta pregunta es de focos de auscultación, ¿no? ¿En qué lugar escucha la válvula mitral? Entonces, recuérdate, el lugar para auscultar válvula mitral es quinto espacio intercostal, izquierdo, a nivel de la línea medio clavicular. ¿Ya? Focos de auscultación, no te olvides. Y este ultimito es de vasos sanguíneos, ¿ya? De arterias, en especial arterias coronarias. Un paciente con una circulación coronaria normal sufre una embolia de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. ¿Cuál de las siguientes áreas sufre isquemia por embolia? Ya. La isquemia, tú sabes que es muerte de células. Y en este caso es porque esta ramita dejó de brindar oxígeno. La rama circunfleja irriga la parte posterior del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y eso sería todo, chicos. ¿Sí? ¿Ya tienes todas tus respuestas? ¿Has verificado? ¿Cuántas acertaste? ¿Cuántas te faltaron?
Ya. Si han acertado en todos, pues bien, chicos. Bravo, bravo, bravo. Para todos los que han acertado, celebramos, chicos. Ya. Por ahí están evaluando cuántos se equivocaron, cuántas sí coincidieron. Chicos, está bien. Ustedes son los perseverantes. Sigan resolviendo más preguntas. ¿Ya? Aquel que ha resuelto las 21, excelente. Él está, pero full, está hirviendo. Está esperando solamente que llegue el examen y dar. ¿Ya? Bien, chicos, aquí terminamos la clase. La siguiente, vamos a tratar hipófisis. Ven, por favor, recordándote las hormonas liberadoras e inhibidoras. ¿Ya? Y pues en la siguiente clase daremos las respuestas también de urinario. ¿Ya? En la noche, no te olvides, tenemos un repaso. Vamos a resaltar las partes más principales de cada tema que podrían venirte en tu examen. ¿Ya? Finalizamos entonces